habitante de nuestra tierra debe valorar lo que significa vivir en un país en que reina la paz. Como augurio de lo que serían sus años más complejos, su aparición pública fue abrupta. Se produjo el 11 de septiembre de 1973, cuando tomó el mando de las fuerzas militares desplegadas en todo el país, que tenían como objetivo terminar con el gobierno del presidente Salvador Allende. Pero la decisión de sumarse a esta acción militar no fue fácil. Augusto Pinochet llevaba menos de un mes en el cargo de comandante y jefe del ejército cuando tuvo que enfrentar la decisión más difícil de su vida, pues sabía que cambiaría el destino de toda una nación. El Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Gómez. Se levanta la sesión. Su entrada en escena en la vida pública comenzaría 2 años antes, en pleno gobierno de Salvador Allende. Estaba al mando de la guarnición de Santiago del Ejército. Por su cargo, le correspondió desfilar el 21 de mayo de 1971, durante la inauguración del año legislativo, a cargo del presidente de la República. La Unidad Popular estaba en su primer año y el clima político y social era difícil. El asesinato del exministro Edmundo Pérez Soquivich por la vanguardia organizada del pueblo no hizo otra cosa que alejar aún más las ideologías de la época, que comenzaban a hacerse irreconciliables. La economía ya estaba en picada, con una inflación cercana al 400%, y las imágenes de largas filas de personas buscando mercaderías eran recurrentes. La figura de Augusto Pinochet era desconocida. Su bajo perfil público lo había mantenido alejado de la coyuntura del momento e inmerso en las labores del ejército. Pero desentenderse de los avatares políticos de la época resultaba imposible, más aún cuando el comandante y jefe del ejército, Carlos Prat, decidió reestructurar su alto mando y en enero de 1972 lo nombró jefe de Estado Mayor del Ejército, algo así como el segundo de aborto de la institución. La crisis avanzaba. 1972 sería un año muchísimo más duro en lo económico. La escasez de alimentos hacía casi imposible a cualquier familia acceder a una canasta básica. El país comenzaba a instalarse en el último lugar de crecimiento en América Latina. El desabastecimiento provocó el cierre del comercio y las colas frente a los establecimientos comerciales se hacían habituales. El sueño de la unidad popular comenzaba a transformarse en pesadilla. Los sectores opositores presionaban a los militares para llevar a cabo una salida abrupta a la crisis que enfrentaba el país. Les recuerdo lo siguiente. ¿Cuántas veces me insultaron cuando venía al Ministerio de Defensa, era jefe del Estado Mayor General? ¡Cobarde! Y
creo que he demostrado en medida de no hacer por demócrata. Pero no lo quitaron. Otros tiraban maíz, algunos no dejaban caer monedas, etc. En octubre de 1972, los distintos gremios del transporte iniciaron un paro en protesta por las malas condiciones de la economía. Duraría solo 3 días, pero se extendió por un mes. Los rumores de un posible término abrupto del gobierno imperante comenzaban a hacerse más y más fuertes. Por esto, y como signo de unidad, el presidente Allende llamó a importantes miembros de las Fuerzas Armadas para su gabinete. Su intención era vincularlos a su gobierno para dar una señal de participación y de calma. Mientras la situación empeoraba, se acercaban las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en las que Allende obtuvo más de un 43% de respaldo. Una salida pacífica al conflicto se veía casi imposible, y para muchos fue el momento clave para comenzar a pensar con seriedad en un acto de fuerza para sacar a Chile de la mala situación económica en que estaba. Vino una de las primeras insurrecciones del ejército. El teniente coronel del Regimiento de Blindados, número 2, Roberto Souther, salió con las tropas de la calle, pasando a llevar la autoridad de la comandancia en jefe del ejército. Carlos Prat lo tomó detenido por insurrección. El sábado, 30 de junio, Augusto Pinochet participó en una reunión del alto mando militar. Además de los 3 comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, participaron José Toribio Medino, Gustavo Lee y Sergio Arellano Stan. En esta reunión, el general Carlos Prat dio una clara instrucción que indicaba que las Fuerzas Armadas deberían mantener su independencia. Hacia julio, la inflación se acercaba al 508%. En un nuevo intento democrático por encauzar económicamente al país, el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió para presentarle al gobierno un documento con diversas medidas económicas para salir de la precaria situación. No hubo respuesta. En agosto, el general del aire, César Ruiz, renunció a su cargo en el Ministerio de Obras Públicas y a la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea. En su cargo asume Gustavo Lee. Eran buenas noticias para los generales proclives al término abrupto del gobierno. La presión para que los militares actuaran se hacía más fuerte, y el lugar elegido para protestar era la propia casa del comandante en jefe del ejército. Prat sabía que a estas alturas un levantamiento armado era inevitable. Decidió presentar su renuncia. Este es, probablemente, el momento más complejo y decisivo en la vida del general Augusto Pinochet, pues su nombre fue propuesto para asumir el cargo de comandante en jefe del ejército. Esta percepción nunca fue compartida por la familia ni por sus más cercanos. Incluso, para una gran parte del ejército, la llegada de Augusto Pinochet era una luz de esperanza ante lo que denominaban tibieza de mando de Prat. El 23 de agosto de 1973, Augusto Pinochet hizo su juramento como comandante en jefe del ejército. Asumió en uno de los momentos más complejos para el país y para las propias Fuerzas Armadas. Su liderazgo al interior del ejército fue fundamental. Así, el nuevo comandante en jefe se aseguraba que cualquier decisión que tomaría sería respaldada y respetada por su institución, y a la vez lo dotaba de tal autoridad que cualquier decisión debía contar con su aprobación. La acción fue preparada para el martes 11 de septiembre. Augusto Pinochet estaba frente a la decisión más complicada de su vida. El grupo que comandaba las acciones le pidió expresamente que respondiera si les apoyaba. Debía sumarse comunicándose telefónicamente con Sergio Arellano. El sábado 8 de septiembre, en el golpe, no están carentes de contradicciones,
pues el propio Augusto Pinochet relataría muchos años después en sus memorias que participó en la organización de la maniobra militar desde un comienzo. Al menos, todas las voces concuerdan que en el día 10 de septiembre su participación estaba ratificada. Tomó lugar en el Batallón de Telecomunicaciones en Peñalolén, desde donde coordinó todas las acciones. Una etapa concluida ni se iniciaba. A las 19 horas, el día 11 de septiembre, se determinó que sería una junta de gobierno la que comandaría el país, integrada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros del país. Se decidió también que Augusto Pinochet sería el presidente de esta junta, por lo que tomaría el control del Poder Ejecutivo. En Chile, así comenzaría el gobierno militar, que le daría un nuevo rumbo político y económico al país. Las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Seguramente Radio Magallanes será callada. Y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. ¿Crees que el gobierno de Pinochet ayudó al país realmente? Bueno, lo ayudó en varios ámbitos y en ese momento era necesario un cambio de gobierno por la crisis que estaba viviendo el país en ese instante. ¿Qué motivaciones crees que tuvo para adherirse al golpe? Bueno, desde ya antes del 11 de septiembre se sabía que por la crisis que existía en Chile que había una posibilidad de algún pronunciamiento. El tanquetazo, por ejemplo, que ocurrió en junio del 73. Entonces ya se sabía que iba a ocurrir. ¿Prefieres el gobierno de Allende o de Pinochet? El gobierno de Augusto Pinochet. ¿Estás de acuerdo con el golpe de Estado del 11 de septiembre? Sí, en ese momento era necesario un cambio de sistema por la crisis que vivía el país en materia económica, política y obviamente moral, porque iba a haber una guerra civil. ¿Consideras a Pinochet un buen presidente? Bueno, todos los gobernantes y todas las personas tienen cosas buenas y malas, pero en ese momento de la historia era necesario que ocurriera y además que realizó varias cosas que renovaron a Chile y era necesario. Que fue un gobierno dictatorial, un régimen militar que derrocó un gobierno democrático. ¿Prefiere un líder civil o uno militar? Prefiero un líder civil. ¿Por qué? Porque el líder civil uno lo elige democráticamente y lo puede sacar democráticamente. ¿Está de acuerdo con el gobierno de Pinochet? No, ¿Por qué? porque hubieron muchos excesos, tanto de vidas y de cosas que pasaron con el régimen militar, entonces no estoy de acuerdo con ello. ¿Usted cómo vivió el golpe de Estado? Lo viví, yo tenía 15 años y lo viví en mi casa con la información que se tenía en ese momento, que era solamente del gobierno militar, o sea, no había libertad de prensa, por lo tanto lo que ellos decían era, y no teníamos mucha información. ¿Cómo justificó el régimen a la violencia y represión política tras el golpe?
Ellos lo justificaron diciendo que toda persona que no pensaba como ellos era un comunista y por lo tanto había que matarlo. Entonces la gente no podía opinar ni hablar por miedo. ¿Cometieron abusos? Sí, se cometieron muchos abusos. Y el principal fue el violar los derechos humanos. Haber tenido la necesidad de matar mucha gente, a mi juicio, por nada. ¿Clase obrera ganó algo con el golpe militar? No, todo lo contrario. Yo siento de que la parte más perjudicada con el golpe de Estado fue la clase obrera. Nosotros perdimos muchos derechos como trabajadores. Yo siento que ahí estuvo la gran pérdida para nosotros. ¿Qué cambió para ti el golpe de Estado? Para mí, un golpe de Estado nunca va a cambiar nada. ¿Era necesario un golpe de Estado? No. Los países deben ser capaces de resolver sus problemas sin la necesidad de tener un golpe de Estado. Gobierno militar, ¿qué fue lo que más la marcó? Yo pienso que, a mi parecer, la gente desaparecida. Para mí sería muy triste no tener dónde recordar a mi mamá o mi papá, a mis hermanos, no saber dónde están ellos. Para mí, esa parte de ver a una mamá reclamando para que le digan por favor dónde está su hijo, para mí eso yo siento que es lo más fuerte que le puede pasar a una persona. Muchas gracias.